Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y estamos viendo la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 3, versículos 12 al 16. Ese va a ser nuestro texto de hoy, versículos 12 al 16. Y el tema se llama un llamamiento supremo. Un llamamiento supremo. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de estas palabras, como siempre lo hemos hecho, que sea el Espíritu Santo que obre en sus corazones. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Suplicamos y rogamos que obres con tu poder, con tu autoridad, que tú seas quien dirija estas palabras, que tú seas quien cambie los corazones, que tú seas que dé convencimiento, que obres en la vida de las personas que aún no te conocen y que edifiques a tu iglesia. Señor, solo tú lo puedes hacer. Nosotros no podemos más que ser portavoces, Señor, pero tú eres quien hace la obra, Señor. Haz la obra en esas personas que aún no te conocen, Señor. Tú eres quien edifica tu iglesia, Señor, con tu palabra, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. En la semana pasada el apóstol Pablo vimos que terminó hablando de ese deseo de conocer más, aún más de Cristo, porque ya lo conocía. 30 años después seguía hablando de querer conocer aún más, tener esa comunión más estrecha con Él, para que en medio de todos sus padecimientos pues Él pudiera conocer y experimentar aún más de ese poder de su resurrección. Vamos a leer nuestro texto de hoy, es Filipenses capítulo 3, ese va a ser el texto, versículo 12 al 16, que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Este va a ser el texto que vamos a utilizar hoy para nuestro tema. Ese tema que dice un llamamiento supremo. Y vemos que el apóstol Pablo está ilustrando una vez más la vida cristiana con una carrera olímpica. ¿Para qué? Para que puedan entender de mejor manera los filipenses, que estaban acostumbrados a las carreras de ese tiempo, y para que también a nosotros se nos haga más fácil lo que Cristo quiere decirnos a través de esta enseñanza. Entonces Pablo explica que la vida cristiana es como una carrera y él quiere dar sus estrategias para que podamos aprender de él a cómo correr en esta carrera a la cual fuimos llamados a participar. Esa carrera ya la corrió Pablo ya estaba finalizando su tiempo y Pablo nos está dando sus estrategias. Recuerden que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, así que esas estrategias el mismo Espíritu Santo las está poniendo para que nosotros podamos correr de manera correcta esa carrera divina. Y obviamente debemos tomar en cuenta que esto no es algo opcional, porque mucha gente lo toma como si fuera, pues puede ser que yo lo quiera hacer o no lo quiera hacer. No es opcional, es obligatoria, es necesaria. ¿Por qué? Porque es parte del andar de Cristo, es el mandato de Dios y es lo que todo cristiano tiene que hacer. Entonces todo cristiano tiene que participar, está obligado a ello. Ahora, el que no quiere de plano es porque no ha nacido de nuevo. Porque el Señor pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Está en ti el deseo de hacerlo, de seguir. Entonces Pablo inicia diciendo que él no ha alcanzado ese estándar, ese llamado a un estándar de perfección. Entonces Pablo está diciendo, bueno, entonces ¿por qué acá dice que los que somos perfectos? Pero bueno, la palabra de perfección que se utiliza en la Biblia casi siempre es madurez. Entonces aquí Pablo está diciendo que él no ha alcanzado este llamado a ese estándar. De hecho, es imposible que nosotros mismos lo podamos alcanzar. Pero lo que Pablo está queriendo decir acá es que él quiere más. O sea, no lo he alcanzado, pero prosigo. Yo quiero conocer más a Cristo para poder participar en ese poder de su resurrección.
Entonces Pablo remarcaba con esto que no podemos santificarnos en su totalidad de este lado de la eternidad, porque muchos creen que la eternidad del cristiano comienza cuando muere. No, cuando tú eres hecho un hijo de Dios, cuando tú naces del Espíritu Santo, cuando eres perdonado por Cristo, empieza tu eternidad. Pero de este lado de la eternidad, antes de la muerte terrenal, no podemos santificarnos en su totalidad. Y es verdad que Dios ha derramado su gracia, ha derramado su poder en nosotros. Su gloria debe ser manifestada por todos los cristianos. En cada cristiano debe manifestarse la gloria de Dios, pero no a la perfección. No a la perfección. Hasta que Cristo venga, hasta que Cristo nos lleve con Él, es cuando nos dará estos cuerpos gloriosos y podrá ser perfecto. Entonces sería una mentira decir que podemos alcanzar este alto estándar. Sería una mentira porque no podemos llegar a esta madurez, o mejor dicho, perfección espiritual o divina. No podemos hasta que Cristo lo haga. Entonces la Biblia casi siempre menciona en varios temas la perfección como algo de madurez. Es algo que tenemos que guardar en el corazón, porque mucha gente pues no escucha otras prédicas y escucha una y de pronto dicen, bueno, este pastor quiere que todos seamos perfectos. Pero nosotros ponemos muy en claro que esta palabra mayormente se utiliza en la Biblia como una madurez, un cristiano maduro, alguien que ha alcanzado una madurez espiritual. Entonces esto es un alto estándar, pero no confundamos con el estándar que nos dará el Señor Jesucristo cuando se manifieste en su gloria. Eso es lo que hay que tener muy claro. Sería mentir si decimos que creemos que podemos aquí mismo, en este lado de la eternidad, alcanzarlo. Y alcanzarlo por nuestro propio esfuerzo. Porque recuerden que nosotros nos esforzamos a la santidad. Pero no podemos alcanzarlo aún seamos salvos por Cristo. No podemos, a menos que Él venga y nos dé esos cuerpos gloriosos. Entonces Pablo dice, no lo he alcanzado. Pero eso no impide mi llamamiento. Yo puedo seguir a lo que he sido llamado, por lo que he sido alcanzado. Cristo me alcanzó para hacer esto. Yo puedo seguir, no lo he alcanzado, pero prosigo a esa meta. Y esta meta la podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esta es la meta por la cual hemos sido alcanzados. Somos alcanzados para ser conformes a la imagen de Cristo. Y en contexto, en Romanos 8:28 dice, todas las cosas les ayudan a bien, pero ha sido para ese bien, ¿no? Hemos sido alcanzados para ese bien, ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces Pablo insta a los filipenses y a nosotros a que progresemos en la santificación por el poder de la resurrección que ahora está morando en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese poder está en nosotros y nosotros podemos santificar cada vez más, pero no llegando a esa perfección divina, pero sí a una madurez. Entonces algún día tal vez vamos a alcanzar esa gloria. No es tal vez, perdón, lo vamos a alcanzar. Algún día va a llegar ese día en que Cristo venga y obviamente nos haga o nos dé, mejor dicho, esos cuerpos gloriosos y podamos alcanzar el estándar divino. Entonces Pablo estaba en esto de que no lo había alcanzado, pero él mostraba que seguía corriendo esa carrera, que seguía llegando a la meta, y para eso fuimos predestinados, dice Pablo, y Juan también lo dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, donde dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces tenemos que llegar a ser algo más. O sea, ahorita somos hijos de Dios, somos santos, pero aún no llegamos a esa madurez, a esa perfección. Pero hay una promesa de Dios, de que Dios va a venir. Cuando Él se ha manifestado, Él se manifieste en las nubes, esto va a suceder. Entonces sabremos qué era lo que vamos a hacer. Pero sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste, ya ahora conocemos por la palabra qué es eso que vamos a hacer. O sea, seremos semejantes a Él, porque seremos tal como Él es, dice Juan. Tal como Él es. Entonces por eso, por esa razón hemos
sido salvados, predestinados. Esa es la meta, porque le veremos como Él es y seremos como Él al darnos esos cuerpos gloriosos que van a manifestar entonces la perfección divina, y esa es la meta. Para eso fuimos alcanzados. Primero tenemos que entender que somos alcanzados. Segundo, que somos llenados de la gracia de Dios, o sea, ese poder de la resurrección, para poder seguir ese llamamiento, para poder ser impulsados por el amor de Cristo y salir y obedecer a ese llamado, a esa carrera espiritual, la cual tiene una meta, y ir con esa mira en la meta. Entonces Pablo nos dice cómo debemos seguir esta carrera, cómo debemos andar en Cristo, ese camino de santidad. Y aunque muchos cristianos dicen que es difícil, no lo es, hermanos. No lo es, porque Dios, dijimos hace un rato, que es quien produce el querer como el hacer de su buena voluntad en cada cristiano. No en unos sí, en otros no. En cada uno lo produce. Lo produce. Entonces, ¿qué hace Dios? Pone en ti el deseo, pone en ti la fuerza, pone en ti la motivación. Solo nos queda a nosotros obedecer y esforzarnos. Eso es lo que nos corresponde. No hay uno que no tenga este deseo, fuerza y motivación. Todos la tienen, pero hay que obedecer y hay que esforzarse. Pablo dice, yo no lo he alcanzado, pero sigo. Van a haber batallas día a día, pero seguimos a la meta. Resbalamos, nos paramos, seguimos a la meta. Y entiendo que a través de las dificultades de la vida, pues el Señor va a seguir conformándonos a su imagen. Esta es la meta. Entonces van a venir situaciones, van a venir adversidades, y esa es la carrera que estamos viviendo. Hay batallas que librar, pero nosotros estamos agarrados, asidos de la palabra, asidos del Señor, y debemos continuar aferrados y firmes y esforzándonos, hermanos, esforzándonos. Entonces Pablo hacía conciencia de que no estaba en esa posición. Bueno, yo no he pasado por lo que Dios pasó, por decir, dice Pablo, ¿no? O sea, yo no me tuve que despojar de mi gloria como Dios lo hizo. Yo no tuve que no aferrarme a algo, o sea, yo no tuve que humillarme para que yo cumpla la misión. Y Pablo sabía que Cristo sí lo hizo, que no se aferró a la gloria, que se despojó de todo ello para que él pudiera humillarse hasta lo sumo y venir a encarnar y venir a morir en esa muerte de cruz. Entonces Pablo sabía todo lo que el Señor había hecho. Pablo sabía su condición pecaminosa, de dónde fue rescatado, por quién fue rescatado, de qué fue rescatado y para qué fue rescatado. Y eso es muy importante. Entonces esto era para él, y debe ser para todo cristiano, suficiente para esforzarnos a seguir ese llamamiento santo y dejar todo atrás. Todo lo pasado, déjalo atrás. Déjalo atrás. Todo aquello que podría traer orgullo. Todo eso por lo que tú te gloriabas. Todo aquello también por lo que has sufrido. Vamos a poner, estoy madurando y he sufrido en esta carrera. He andado y hay aflicciones, y me han tratado mal y me han apuñalado la espalda y muchas cosas más. Y esto es lo que pasa cuando vas tras las huellas de Cristo. Y Pablo pues estaba pasando por persecución, lo habían apedreado, lo habían encarcelado, lo habían golpeado. Entonces todas esas cosas que pasó Pablo fueron por Cristo y su evangelio. Estaba en esa carrera, pero hasta eso, decía Pablo, todo eso lo dejo atrás, prosigo adelante. No me voy a quedar a media carrera. Todo esto que causa orgullo, todo esto lo que me causó daño, todo esto que pudiera afectarme, tal vez no logré algunas cosas que me hubiera gustado lograr del mundo, tal vez vinieron tentaciones a mí que el mundo me ha ofrecido y quisiera hacerlas en vez de continuar esta carrera. Y debes recordar que Satanás es el tentador, y él se está oponiendo, y él usa al mundo y a las personas que son del mundo, y a veces hasta algunos cristianos que están débiles, para que sea oposición. Él fue el que ofreció al Señor Jesucristo cosas tentadoras, cosas materiales, cosas superfluas, vanagloria. Y tal vez a Pablo le hubiese gustado hacer algunas cosas de y tal vez a nosotros nos guste querer hacer esas cosas. Pero Pablo dijo, yo tengo todo esto que acabamos de puntualizar como basura y lo dejo atrás. Y lo que he hecho en la carrera del Señor, lo sigo dejando atrás, aunque me hayan hecho daño, y prosigo a la meta. No voy a parar, me resbalé tal vez, o me hicieron cosas, no lo sé, pero bueno, sigo a la meta.
Sigo el llamamiento por el que Cristo me alcanzó. Para eso me alcanzó. Y Pablo en verdad demostró que dejó todo atrás, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que dice 1 de Juan 2:16. Y se lo dijo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Pablo a los Efesios. Éramos, pero todo esto lo dejo atrás, dice Pablo. Queda atrás y me impulso, me extiendo, dice, me voy hacia adelante para lo que me ha alcanzado Cristo, me extiendo. Porque para eso me ha llamado, para eso me predestinó, para eso me salvó. Y hay un premio. Y hay un premio, y ese premio es ese llamamiento, es Cristo y es ese llamamiento en sí mismo, no los beneficios que vienen por el llamado. El premio es el ser capaz de tener la oportunidad y el privilegio de correr esta carrera de Dios, esta carrera divina, el privilegio de trabajar junto con Dios para hacer la obra de su reino, para que el reino de Dios venga y se establezca acá. ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? El reino está expandiéndose. El premio es estar en Cristo y verlo tal como Él es, y Él nos dará cuerpos gloriosos para ser como Él. Entonces es un llamamiento tan majestuoso, tan glorioso, dice Pablo, que vale la pena esforzar cada músculo, cada nervio de tu ser para continuar esta carrera. Porque Pablo pues fue alcanzado y tenía la gracia necesaria para correr esta carrera. Y Pablo nos está dando sus estrategias. Pablo está corriendo a Cristo por la vida. Pablo ya era salvo, pero está corriendo por su vida. Está corriendo por esa meta, dejando todo por esa meta, quien es Cristo. Y eso es lo que todo cristiano debe de hacer. Porque esto es de vida o muerte, hermanos. Esto es de vida o muerte, y tal vez tú a lo mejor ya eres salvo, pero tú no corres esta carrera y tristemente no estás cumpliendo con lo que se te ha demandado por el Señor, y de encima te estás llevando a muchas personas que te siguen entre los pies. Entonces, si no hemos muerto terrenalmente, si aún estamos aquí en esta tierra, si Dios aún nos tiene aquí, porque Él es quien da la vida y quien la quita. Si Dios aún nos tiene aquí, no es para cumplir nuestros sueños o anhelos. Es porque tenemos un trabajo. Y ese trabajo es con el Señor. Y es el mejor trabajo del universo. Y es conformarnos a Cristo y llevar a otros a conocer a Cristo. Es para eso. Para eso nos alcanzó Cristo. Y debemos asirnos a esto. Entonces es una equivocación el creer que Cristo te alcanzó para que vivas para tus anhelos, para tu propia gloria, para tus deseos carnales. Y lamentablemente muchos cristianos están viviendo con esta perspectiva que no es divina. Están desviándose, están retrocediendo, están haciendo un retroceso en el ínter. Y dicen que se fanatizaron mucho por vivir para Cristo y que entendieron que no así se vive la vida cristiana, que no hay que esforzarse para obedecer la ley moral de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, que están ellos bajo la gracia y no bajo la ley, y obviamente viven en libertinaje. Entonces están retrocediendo porque siguieron consejos carnales, doctrinas erradas, de hecho hasta doctrinas de demonios, y volvieron a su vida habitual, o sea, mundana. Y esto es como que en pleno maratón, fíjate que estés compitiendo, en pleno maratón de la carrera, te detengas y digas, creo que estoy exagerando en dar todo por esta carrera. Creo que me estoy excediendo en mis células, mis tendones, todo, mi fuerza. Mejor le bajo. Y sería fatal. Y es fatal en nuestra carrera, en nuestro andar tras las huellas de Cristo.
El no dejar todo atrás, el no proseguir al supremo llamamiento en Cristo Jesús es fatal. Es fatal, hermanos. Pablo dice, no miro hacia atrás ni a los lados. Yo pongo mi mirada hacia adelante, enfocado en las cosas del Señor, hacia la meta donde está Cristo. Allí quiere Pablo llegar. Lo anhela con todo su corazón y se esfuerza en ello. Y ahí nos quiere llevar Pablo. Y ahí nos está impulsando. Anhela que nosotros lleguemos a la meta. Y suceda como en esas carreras olímpicas que cuando te reciben en la meta te dan como una corona de flores y no sé qué tanto más te dan. Y te reciben bien. Pero en este caso, nosotros, es una carrera totalmente diferente, es espiritual, es la carrera de Dios, es su plan de Dios y Él nos va, mismo Dios, Cristo mismo, nos va a recibir y nos va a conformar a su imagen. Y dices, wow, Dios, no cualquier persona. Dios mismo, el creador de todo este universo tan vasto, te va a recibir, te va a dar un cuerpo de gloria para que lo puedas ver como Él es y tú puedas ser como Él es. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta y que es la clave, y Pablo lo decía, pero una cosa hago, solo eso tengo en mi corazón. Solo eso tengo como enfoque primordial. Por encima de todo, solo en esta carrera me enfoco. Solo debemos enfocarnos en esto, hermanos. Lo demás, no estoy diciendo que lo descuides, pero queda muy trivial junto a la carrera a la que somos llamados, porque todos los cristianos somos llamados a esta carrera. No hay uno que no, y todos la deben de correr. Esa sola perspectiva que es Cristo. Que es Cristo. No vivo más para mí, vivo para Cristo. No vivo más para mis deleites, sino para Cristo. Entonces no caigo en esos deseos de los ojos, no caigo en esos deseos de la carne, ni en la vanagloria de la vida, más bien en todo lo que Dios me manda y en todo lo que Dios le agrade. Y para eso es importante enfocarnos, hermanos, en la esperanza de su promesa de su segunda venida. Esto nos motiva, nos impulsa. Porque esto requiere esfuerzo. ¿Para qué? Para que alcancemos para lo que fuimos alcanzados. Cristo nos alcanzó para esto. Y esto no quiere decir que no vamos a tropezar, que somos súper perfectos como mucha gente lo dice. No. Resbalamos. Como cuando corres una carrera, resbalas, te paras y sigues. Tal vez tropecemos, pero si caemos debemos proseguir. Esforzarnos, alcanzar lo que Cristo ha puesto que alcancemos. Pablo dice que esto no es algo pasivo, esto es algo con diligencia, esto es algo que tienes que hacer con todo tu ser, con la pasión, porque Cristo está motivando a cada cristiano con su amor. Por eso dice 2 Corintios 5:14 que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos tiene, esa es la motivación que Cristo hace en nosotros, que nosotros hagamos esto. Porque Pablo recibía ese amor de parte del Señor Jesucristo que lo impulsaba a seguir. Y cuando nosotros en verdad recibimos el amor de Cristo, obviamente nos va a impulsar a nosotros, nos va a hacer diligentes, apasionados, aunque nos llamen locos, aunque nos llamen fanáticos, aunque nos llamen lo que quieran decirnos. Pablo se sentía constreñido por el amor de Cristo, y cuando alguien le preguntaba que por qué hacía todo esto y que por qué permitía todo ese dolor y todas esas pruebas, y Pablo respondía, pues lo tengo que hacer porque yo he recibido el amor de Cristo que me impulsa. Cristo me ha salvado, Cristo es mi todo, yo ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Entonces Pablo decía, no es carga, esto no es carga. Aunque tú lo veas como carga porque tienes otra perspectiva, esto no es carga, yo lo hago con placer, me gozo en hacerlo, me deleito. ¿Por qué? Porque todo esto brota del amor, del impulso del amor de Cristo. Porque la manera que Cristo hizo con el Padre, porque Cristo cuando vino eso hizo. El amor al Padre, y Él cumplió su misión. Él se esforzó en todo. Y lo hizo a la perfección.
Así como Jacob, que trabajó únicamente para Raquel debido al amor que tenía por ella, así los verdaderos cristianos, los santos de Dios, se esfuerzan a dar todo bajo el constreñimiento omnipotente del amor de Cristo. Y esto ya es, hermanos, no es algo que cómo lo puedo hacer o cómo se va a dar o empezar a no sé, buscar la manera de cómo no, esto ya lo tenemos, hermanos. Esto ya es nuestra nueva naturaleza. Fuimos alcanzados y está en nosotros. Solo tengamos que obedecer a esto. Por eso el tema te está hablando, el Señor te está diciendo cómo a través de Pablo. Y tú tienes que esforzarte, tú tienes que alcanzarlo, porque para eso fuiste alcanzado. Entonces, esto que hacemos, hermanos, da fruto. Da fruto de gloria para Dios. Glorifica a Dios. Entonces dejemos que los demás nos critiquen, hablen mal de nosotros, sigamos a la meta, no miremos a los lados, ni para abajo, ni nada, sigamos a la meta por la que Cristo nos salvó, para que por eso podamos gozosamente entrar a ese lugar amplio y generosamente. Hemos hablado recientemente de esto, de somos llamados, somos santificados, somos glorificados, pero hemos dicho que hay dos maneras de entrar al cielo. O avergonzados, como por fuego, o realmente como esta olimpiada que cuando llegas a la meta y te dan y te reciben, wow. Entonces nosotros hemos sido predestinados, debemos tener gozo, cada cristiano debe tener gozo en vivir en esta carrera, porque no es carga para el cristiano. Para el que no es cristiano sí va a sentir que es carga, pero para el que es cristiano no debe ser carga. No debemos amargarnos por hacer la voluntad de Dios, debemos luchar, debemos seguir esforzándonos, debemos tener este enfoque, no perder el enfoque. Perder el enfoque nos hace ver que estamos totalmente carnales, que no somos maduros. Aunque es un hecho que el mal va a usar a personas para querer desviarnos, va a poner en tu camino a personas que te van a hablar carnalmente. Tú no escuches, no escuchemos, ni sigamos el consejo de gente que está en la carne, aunque diga ser cristiano. Más bien, sigamos el enfoque de quien es nuestro Señor, Cristo. Ese enfoque. Pablo seguía este enfoque. Habrá gente que transpira la carnalidad, aunque diga ser cristiano. Tú tienes que transpirar lo que es el Espíritu. La palabra debe salir por tus poros y vivirla, no solo es decirla, sino, se la sabe, mira, pero no la vive. No, tienes que vivirla. Y olvidemos todos esos placeres que tuvimos antes de ser de Cristo, los cuales nos alejan al llamamiento santo, porque muchos son los que se alejan porque dicen que pensaron que el cristianismo era diferente. Y se quejan de que no ganan nada en el cristianismo, que solo dan y no reciben nada, y a veces que ni siquiera reciben bien, que solo mal, que porque les apuñalan la espalda, les hacen mal tras mal. Y pues así que, pues obviamente ¿cómo van a seguir? Ellos pensaron otra cosa del cristianismo, no es lo que yo había pensado, lo que me habían dicho. Otros porque les dijeron que no se vive de esa manera la vida cristiana, que es una exageración la santificación, cuando se predica la santidad, que no es verdad, y que ellos viven bajo la gracia, no bajo la ley, y que ellos deberían de pues solo ser fieles, ir a la iglesia, cumplir y seguir viviendo su vida, porque Dios ha dado la vida para que tú la vivas como quieras, placenteramente. Y entonces todo esto es un engaño. Por eso hablan de nosotros como los locos. ¿Por qué? Porque seguimos fielmente al Señor. Y es mejor que no escuches a estas personas carnales, porque a ellos les hablaron tristemente de que no sigan lo que nosotros decimos, que no es tan exagerada la vida cristiana. Tú vive para ti, gózate de lo que la vida ofrece y cumple con ir y escuchar. Esto no lo debemos hacer los cristianos. Pablo dice, todos los que somos perfectos, aquí es donde entra maduros, todos los que somos maduros no podemos pensar de esta manera, no podemos vivir de esta manera, tenemos otra perspectiva y es la de Cristo, no la del mundo. Es opuesta, hay una diferencia abismal
entre perspectiva de la gente carnal y la espiritual. Vemos la vida de Pablo y no podemos ni siquiera andar como Pablo. ¿Y estamos diciendo que es exagerado cómo vivimos? No. Nosotros tenemos que tener esta perspectiva divina, la de Cristo. No podemos de ninguna manera o de ninguna forma vivir como ellos viven o como vivíamos antes, sino que debemos vivir santa y piadosamente. Para eso fuimos rescatados. Y cuando eres rescatado, ese va a ser el fruto. Se va a manifestar en ti una vida de obediencia a Dios, una vida santa. Se va a ver en ti el carácter santo de Cristo. Y se va a ver en tu manera de pensar, en tu forma de conducirte, en tu vida completa, en tu hogar. Entonces debemos vivir enfocados en este llamamiento, con esa perspectiva, tener ese mismo sentir entre los hermanos en Cristo, porque para eso nos ha llamado el Señor y nos compró como iglesia, como unidad. Y Pablo dice en el versículo 15, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea que si no piensas de esta manera, que si no tienes ese mismo sentir que hubo en Cristo, el que Pablo está manifestando, para que nosotros también lo sigamos, si no lo entienden de esta manera, porque hay gente que, aunque diga que es maduro, pero está mostrando su inmadurez, pues Pablo dice, bueno, Dios te lo va a revelar. Yo confío en Dios, que Él lo va a revelar y te va a hacer ver que necesitas tener esta misma perspectiva, este mismo sentir. Pablo dice, yo no voy a estar batallando con quererte convencer. Yo te lo voy a plasmar, te lo voy a escribir, te lo mando y de alguna manera se te va a estar predicando, pero no voy a obligar a las personas que no quieren correr la carrera de Dios. Y sé que como Dios es soberano, dice Pablo, Dios lo va a revelar en algún momento. Te lo va a revelar. Pablo tenía una plena confianza en que el Señor trataría con su propio pueblo. Él está hablando, está siendo portavoz, como no le hacían caso a los profetas y Dios tenía que tomar medidas. Bueno, así Pablo no tenía la actitud de que si él fallaba en convencerlos, pues ellos iban a decir, bueno, ellos no iban a ser convencidos. O sea, yo no puedo convencerlos y me voy a sentir mal hasta allá. Sí, me voy a sentir mal por ellos, pero no voy a estar allá batallando con ellos porque Dios va a obrar. Dios se los va a hacer ver. Pablo confiaba en la soberanía de Dios que lo haría de una u otra manera. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Y Dios corrige y disciplina a sus hijos. Si ellos no entienden de una manera, van a tener que entender de otra. Y esta segunda, hermanos, no es nada recomendada. No es nada recomendada. Dios ha dado todo lo necesario para hacerlo a la manera de Dios y desde ahora. Pero está en nosotros si obedecemos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y es muy clara la unidad y todo lo que conlleva esta unidad. Así que Pablo entre pregunta acá, pero esta entrepregunta lo hace para afirmar que todo esto nos ha sido dada. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión, o sea, todo esto nos ha sido dado porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Ha habido una conversión, una regeneración. Este poder del Espíritu Santo emana todo esto en nosotros. Consuelo, consuelo, amor, todo esto, el fraternal, amor fraternal, está emanando de nosotros, sigue obrando y va a obrar por la eternidad. Y por eso es que podemos buscar con esfuerzo ir en esa carrera, estar en esa carrera, maduros, siguiendo ese llamamiento, porque emana de nosotros su consuelo, su amor, su comunión, su amor fraternal, su misericordia, está fluyendo, porque el Espíritu Santo ha venido a darnos todo esto por Cristo. Entonces recordemos que el Espíritu Santo a eso vino, fue enviado a esto. Cristo murió, resucitó y ascendió, pero no se olvidó de nosotros, no nos dejó solos. Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y Cristo fue claro, me voy,
pero les enviaré al Consolador. Juan 1:6, quien es el Espíritu Santo, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, los enviaré. Y el Señor no está hablando mentira, el Señor está hablando la verdad. Así como Cristo fue enviado a cumplir su misión, esa función que tenía que hacer acá, el mismo Espíritu Santo igual ha venido a cumplir la suya. Y la está cumpliendo, y esta es la suya. Y lo va a seguir haciendo hasta el día del Señor, cuando el Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra salvación futura, nos levante. Nos levante para reunirnos con Cristo en las nubes. Entonces el Espíritu Santo es quien nos sostiene en amor, en humildad. Él nos mantiene en unidad. Y es tan fuerte su obrar en nosotros que trae pasión, que aviva como un fuego que quema y debe ser manifestado, y no debemos estorbarle, porque le estorbamos. Más bien debemos externar todo lo que el Señor pone en nosotros hasta el día del Señor, hasta que el fin del mundo se manifieste. Entonces todo esto es posible por la gracia de estar en Cristo, de haber sido salvados por el Señor Jesucristo, porque Cristo fue quien hizo la obra en nosotros. No nosotros nos convertimos a Cristo. Él nos convirtió, Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos justificó, trajo paz para con Dios. Cristo hizo la obra en nosotros. Nosotros no podemos hacerla. Es el Dios Trino quien hace esta obra sobrenatural. Totalmente. No hay mérito ni uno, ni un poquito de mérito del ser humano. No hay ninguno, porque toda la gloria es de Dios. No es para que nos gloriemos. No es por obras para que nos gloriemos. Es un don de Dios. Efesios 2. Entonces la idea es que si los cristianos filipenses y nosotros los cristianos de hoy día, si en verdad hemos recibido todas estas hermosas bendiciones que Pablo menciona, entonces tenemos la responsabilidad de hacer diligentemente lo que Pablo está describiendo. Esa carrera. Si existe todo esto que mencionamos por estar en Cristo en nosotros, todas esas misericordias, y si la respuesta es sí, y sabemos que así es, no podemos decir que no podemos cumplir con esta responsabilidad, porque tenemos la responsabilidad de seguir este llamamiento, esta carrera, el supremo llamamiento de Cristo. Entonces Pablo con seriedad dice en el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Y Pablo muestra dos cosas en esta cita bíblica. Uno, que habían cristianos maduros, que aquí está diciendo que sigamos la misma norma que hemos alcanzado. Aquí habían cristianos maduros, de tal manera que Pablo está diciendo al cristiano maduro que no te deje engañar o manipular por la actitud de los que no lo son. O también por los judaizantes que estaban en ese tiempo por allá perjudicando, que no se dejaran llevar ni distraer por ellos. Entonces Pablo los motivaba a que no sean movidos por las conductas mundanas ni por las doctrinas de los judaizantes, más bien los estaba impulsando a que continuaran esa carrera en su madurez. Sigan siendo maduros, prosigan a la meta. Y la otra es que Pablo no permitiría que los otros filipenses inmaduros no entendieran este mensaje. Pablo tenía que dar claro el mensaje para que ninguno tuviera la excusa de no hacer lo que ellos sabían que era la voluntad de Dios. Entonces es muy común que cuando no sabemos algo, pues nos excusamos, es que yo no lo sabía. Pero bueno, Pablo se encargaría de que ellos lo entendieran bien, así no pudieran excusarse y supieran que deberían cumplir con lo que saben que es un deber. Es un deber. Entonces Dios pone sus reglas en su carrera, hermanos, no nosotros. Es la carrera de Dios, no podemos correrla a nuestra manera. Hay reglas, hay jueces, es la carrera de Dios. Lamentablemente muchos cristianos caen en rebeldía y obviamente siguen una carrera que no es la del Señor. No es la del Señor. Cuando un corredor corre una carrera olímpica, obviamente para que califique, tiene que pasar por ciertos requisitos y esto pues obviamente requiere de entrenamiento y este entrenamiento no viene de la nada. Hay entrenadores, hay profesionales que los van a llevar hasta este punto para calificar. Entonces alguien que sabe y está capacitado obviamente va a entrenar, el corredor se va a sujetar a este entrenador.
se va a sujetar al entrenamiento que le ponen, que es un entrenamiento riguroso, y va a aprender de su entrenador todo para poder participar en esa carrera olímpica. Y así pasa en la escuela, en el trabajo, te sujetas, estás dando todo en el deporte, ahí sí te sujetas, pero a la vida cristiana, hermanos, tristemente no. Y dices, yo sé cómo correr la vida cristiana, a mí no me van a decir cómo lo voy a hacer, yo sé cómo voy a llevar mi vida, esto sí, esto no, y empiezas de alguna manera a correr una carrera que no es la de Dios. No es la de Dios. No hay sujeción porque no estás escuchando el consejo. Es una carrera que es marcada por el mismo Señor y con las reglas del mismo Señor, y Él es el mismo juez, y esa debe ser tu carrera, sujetarte a las reglas del Señor. Debe ser tu primordial carrera, no otras carreras, lo demás es trivial. Entonces los mandamientos de Dios, cuando nosotros los obedecemos, debemos hacerlo con gozo y deleite. Y porque queremos agradar a Dios, no porque queremos ganar algo. Porque los mandamientos de Dios, dice la palabra, que no son gravosos, o sea que no son carga. Y esto es porque nosotros se hacen carga, porque nosotros no nos hemos negado a nuestro egocentrismo. Esa palabra que dice el Señor Jesucristo, de negarnos a nuestro yo, de cargar nuestra cruz cada día. No nos hemos negado a nuestro egocentrismo, no hemos cargado nuestra cruz, o sea, no hemos muerto a nuestra voluntad. Estamos en nuestro ego, no hemos crucificado nuestra carne, no hemos crucificado la voluntad, y ahí es donde a mí nadie me va a decir cómo lo voy a hacer. O aunque no lo digas, tú vives, agarras esto sí, esto no, como que no me gusta, no lo agarro. Es todo, hermanos, todo. Muchos van, yo esto no, así no juego. Y esto es contra el espíritu, es ir contra el espíritu. Estás en la carne yendo contra el espíritu y te enfocas en una carrera sin entrenadores, y aunque creas que estás en la carrera correcta, no lo estás, porque no es la carrera de Cristo. Cristo es juez en su carrera y está en todo para que no se altere el orden y las reglas. De los corredores olímpicos, esos que verdaderamente llegan hasta allá, se someten a los jueces y no cuestionan sus decisiones de los jueces. Contrario, en la vida cristiana, cuestionan al juez, cuestionan a Cristo. Esto sí, esto no, yo no quiero así, yo no quiero. No hay sujeción, no hay sumisión, no hay obediencia. Pablo los está motivando a que tomen la estrategia de él, porque el Espíritu Santo lo ha inspirado. Entonces Pablo termina diciendo, sintamos una misma cosa. Y parte de hacer lo que hoy hacemos es que vivamos enfocados en esta misma carrera, no unos en otra y otros en otra, no, en esta misma carrera como iglesia, como hermanos. Ese pueblo santo de Dios debe tener este mismo enfoque, esta misma perspectiva, porque tenemos al mismo Dios. Y es el mismo Espíritu Santo. Y es el mismo Dios trino nuestro. Dios está con nosotros. Y podemos, porque Dios prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y está con nosotros todos los días. Y por eso podemos correr en su carrera. Y esto quiere decir que Dios va con nosotros, corre con nosotros. No puedo, no, tenemos lo necesario. La guía del Espíritu Santo es Dios mismo, la palabra. Ha puesto maestros, pastores, o sea, entrenadores. Entonces, ¿tú qué esperas para sujetarte, para correr esa carrera? Él está esperando, hermanos. Él está esperando que tú tomes esta decisión hoy de empezar a hacer las cosas correctamente. Él está esperando en la meta. Es Cristo. Él es el premio. Él es el premio. Este juez, recordemos que hemos visto anteriormente y hemos entendido y creemos fielmente que así fue. Dejó su gloria. No se aferró. Dejó su gloria y corrió una carrera igual. Corrió una carrera para que tú y yo podamos estar en su carrera. En su carrera, y para darnos lo necesario para que podamos participar de su gloria, de la cual no somos merecedores, hermanos.
No somos merecedores. Sin embargo, Él ve cuánto nos amó, que nos hace partícipes de su gloria. ¿Y cómo lo demostró? Vino a encarnar, no se aferró, más bien se despojó, se humilló hasta lo sumo, murió en la cruz del Calvario para que podamos tranquilamente nosotros caminar esa carrera, correr esa carrera, porque podemos por el poder de su resurrección. Y dices, wow, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? No es suficiente para decir como Pablo, una sola cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. No es suficiente para decir esto y hacerlo. No es suficiente para que corramos su carrera con sujeción y sin ser carga, tratando con todo nuestro ser de alcanzar aquello por lo que fuimos alcanzados. Todo lo que el mundo ofrece, hermanos, no es mayor que esto que Dios hizo por nosotros. No es. Es nada en comparación, y Pablo lo toma como basura. Entonces nosotros debemos correr, todos los cristianos unidos con gozo y deleite, esta carrera a la manera de Dios, porque es carrera de Dios, con sus reglas, teniendo la misma perspectiva divina, no mundana, para poder glorificar al Señor nuestro Dios. Así que, hermanos, si tú no estás corriendo esa carrera, es tiempo. Es tiempo. De alguna u otra manera te lo van a hacer entender, si no lo entiendes a través de la predicación. No llegues a eso. Y para los que no son de Cristo, es tiempo de buscar de Dios, de escuchar el Evangelio, porque por el escuchar el Evangelio viene la fe. Y orar y clamar al que el Señor haga la obra en ti. Él quiere hacerla en ti. Pero busca. Si tú ya estás queriendo buscar y escuchar, no es porque Dios ya está haciendo algo en ti. Te está llevando a que tú escuches, a que tú dispongas tu tiempo, tu atención y clames a Dios hasta que Él haga la obra en ti. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.